Hola, soy Carolina Guevara y hoy en esta edición de la Feria CEPRO vamos a hablar de algo que va más allá de una idea o un objetivo. Se trata de vivir con propósito, pasión y visión de futuro. Y tenemos el honor de contar con alguien que representa ese ideal al 100%. Él es Julián Oquendo, fundador de Tehatsu, una marca 100% colombiana que nació de un sueño y hoy está en más de 9 países. Julián transformó un hobby adolescente en un negocio zen que combina salud, diseño, conciencia y pasión. Así que vamos a descubrir cómo Julián se convirtió en líder de una marca global sin perder su esencia y cómo también tú puedes darle un sentido poderoso a tu historia. Porque en un minuto creemos que cada decisión cuenta y que todos tenemos el poder de elegir y de construir un futuro. Así que esto es la Feria CEPRO y aquí todo empieza por elegir. Yo soy Julián Oquendo, un apasionado por el emprendimiento. Muchas gracias por esta invitación. Les vengo aquí a contar un poquitico de mi historia y de cómo he ido avanzando a partir de en lo que estaba, ¿cierto? Este camino del emprendimiento genera mucha incertidumbre, genera muchos miedos, pero sin lugar a dudas es un camino que uno puede también disfrutar mucho. No es el único camino, hay muchos caminos por donde uno puede irse en la vida, pero les voy a contar cómo ha sido este que yo escogí. Administrador de negocios, luego estudié alta gerencia, creo profundamente en que los negocios deben de tener cuerpo, ahorita les explico un poco, pero también alma, ¿cierto? Que por lo general la gente le trabaja mucho al cuerpo, pero poco al alma. Cuando uno habla de emprendimiento, tiene que entender en el mundo en que se va a meter. Se los voy a poner entre la diferencia que hay entre estabilidad y libertad. Los empleados que escogen este camino tienen mucha estabilidad, es decir, le pagan el sueldo cada 15 días o cada mes, sus vacaciones, etc. Pero tienen poca libertad. El emprendedor sabe que existen las dos, es muy consciente, le gustan las dos, la estabilidad y la libertad, pero es un proceso que no es inmediato y ahí es donde los emprendedores nos hemos equivocado porque creemos o queremos más bien que haya mucha libertad, que haya mucha estabilidad, pero lo buscamos rápido. Y en este camino del emprendimiento nos lo muestra la naturaleza. Uno siembra la semilla, prepara la tierra, la ara, etc. Y es un proceso que se va haciendo con calma. Se los pongo en términos de metáfora. Uno siembra la semilla del palo de mangos. La semilla empieza a germinar. El emprendedor, sobre todo al comienzo, es como si estuviera debajo de la tierra buscando un camino que a veces puede ser muy desorganizado, a veces puede ser solo de intención y es buscando a ver por dónde germina. Una vez germina, uno no puede hacerle así porque o si no el palo de mango va a desaparecer. Hay que dejar que el palo de mangos, que en este momento es muy chiquito, empiece a crecer y crecer y crecer con calma hasta que se vuelve el gran palo de mangos. ¿Cuál es la práctica aquí que hay que tener súper clara? Es que el árbol o la semilla, en este caso, nunca pierde la fe y nunca tiene un mal pensamiento en que va a dejar de ser un árbol grande el de mango. Él siempre sabe que va a ser ese árbol. Entonces se los pongo como metáfora porque es importante que lo tengan presente y que lo interioricen en este camino del emprendimiento. Cuando uno hace emprendimiento también debe tener un poquito de estructura, ahí es cuando el estudio, la universidad, el colegio, todo eso se vuelve importante, ¿cierto? Claramente hay personas con más oportunidades que otras, sin embargo, eso no debe ser como la razón, digamos, fundamental para uno decir, es que no puedo, es que no soy capaz. Ahí les recomiendo un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Cuando uno está perdido del todo, no tiene esperanza, pero a través de las ganas y el sentido que se le da a su vida puede emerger algo muy potente. Pero hay que hacerle, hay que tener movimiento. Lo más fácil es uno quedarse en la casa y no hacer nada. No, hay que hacerle, ¿cierto? Y no pensar. Yo digo una frase que es, estamos ahora, aquí y así. Y en esas condiciones empezar a avanzar. La metodología que yo tengo para hacer planes de negocio, que creo profundamente en ellos,
que por lo general cuando uno es emprendedor nunca se cumplen al principio, pero al menos le dan un marco general para uno entender por dónde se va a mover. Lo primero es identificar la oportunidad. Cuando ustedes tengan una idea, cuando ustedes tengan alguna claridad con algo, cuando vean una necesidad en el entorno, hombre, escriban y escriban. Yo tuve la fortuna de haber podido trabajar creando la marca Hatsu, esta marca de tés, los bloques de colores que ahora tiene varias categorías. En ese momento, que fue en el 2009, nosotros identificamos una oportunidad muy grande. No sé si ustedes se acuerdan, pero en ese momento estaba Lipton, Nestlé y Mr. T. Esa categoría de bienestar, de saludable, de digamos ya no tomar tanta gaseosa, sino buscar una alternativa diferente al agua saludable, estaba penetrando. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Vamos a crear una marca enfocada a esa categoría del bienestar, ¿cierto? O de salud, que fuera un poquito diferente en términos de diseño y en términos de valor a lo que en ese momento había en el mercado. Eso es identificar la oportunidad o generar una idea. Pero mucha gente se queda ahí. Mucha gente, sí, tengo ideas, pero si uno no tiene la suficiente estructura o no tiene movimiento, esa idea nunca se va a materializar. Hay que ir al siguiente paso. El siguiente paso, en lo que creo un poquito, que hay mucha gente que se tira al agua y hagámosle sin miedo. Hay otra gente que estructura un poquito. Yo en lo que creo es que si uno tiene una idea y quiere avanzar en su negocio, pues si yo me voy a meter en el mundo de las bebidas, tengo que entender, por ejemplo, que en Colombia está Coca-Cola y Postón como las grandes marcas, que es casi un oligopolio, entender quién es la competencia, entender cuáles son los referentes. A eso yo me refiero con el cuerpo de los negocios, que es todo lo lógico, que es todo lo que las personas, sobre todo muy mentales o de procesos, saben que tienen que aplicar. Se los traduzco en el tema de Hatsu, pues por supuesto había que empezar en el producto entonces hay que pensar en la etiqueta, en el envase, en la tapa, en la caja, en el sabor. Todo eso es un proceso que hay que hacerlo, que hay que digamos planearlo un poquito. Luego vamos a, bueno, esto una vez yo tenga el producto, ¿a quién se lo voy a vender? ¿Quién va a ser mi consumidor? ¿Cierto? En este momento, porque uno dice, no, todas las personas son mis consumidores. Claro, hoy Hatsu lo toma una persona, no sé, mis hijos que tienen 6, 7 años, pero mi mamá que tiene 75 también se lo toma. Pero en ese momento es muy importante, bueno, ¿quién es la persona que me va a comprar mi producto? Para yo, a partir de ahí, decidir también cómo va a ser la comunicación a esas personas. Yo saco el producto, pero ¿cómo hago para que la gente se dé cuenta que yo existo? Nosotros en ese momento lo hicimos a través de mucha degustación, o sea, cogíamos la botella en vasitos para que la gente se diera cuenta y muchas redes sociales. Eso era lo único que hacíamos. Y luego otra cosa que pensábamos era la venta, o sea, es decir, ya la gente lo probó y cómo lo vamos a seguir vendiendo, a través de venta propia, yo mismo voy a las tiendas, empezamos con venta directa, o sea, nosotros mismos íbamos a las tiendas, a los restaurantes a ofrecer el producto, listo. Entonces hay que tener, ahí en medio resumen, hay que tener en cuenta, después de sacar el producto, después de planearlo un poquito, el portafolio, que es el producto, a quién se lo voy a vender, cómo lo voy a comunicar y por dónde lo voy a vender, que es la venta, listo. Ya me detengo es en el cuerpo y el alma, que esto quiero que lo entiendan bien para que entiendan que estos dos elementos, así como las personas tenemos cuerpo físico, pues en los que creemos o en los que hemos profundizado ahí y que sentimos que sí existe algo más profundo que lo denominamos el alma o el ser, la conciencia, como lo queramos llamar, que eso es finalmente lo que nos diferencia a nosotros de otros seres. Entonces mucha gente se mete en el cuerpo. Si yo, el día que fuimos a hacer Hatsu, por supuesto, había que hacer lo que les dije ahora, la investigación de mercados, quién es la competencia, los referentes, los procesos, quién me va a maquilar, cómo voy a hacer la página web, pues es meterse al detalle, el detalle. Un plan de negocio, sí, es desgastante. Vení, Julián, pero es que yo, aparte de que trabajo y de que tengo que llevar las cosas para mi casa y ayudar a mi familia, entonces no me queda tiempo. Pues claro, eso es lo difícil del emprendimiento, hay que dar la milla extra, hay que trabajar por la noche generando esto que les estoy contando, que es complejo, a mí también me ha tocado hacer investigación, a mí me ha tocado que no salgan los negocios después de todo esto,
pero digamos ese es el riesgo que hay cuando uno empieza a hacer estos planes de negocio. Y el alma se los traduzco, el alma es una sumatoria de cosas. El alma es algo intangible a veces. El alma, les pongo un ejemplo, cuando uno va a un restaurante y uno dice, o una tienda, cualquier cosa, y uno dice, esto está acá muy elegante, esto está súper sofisticado, pero acá no vuelvo, definitivamente no está bien. En cambio, hay otras partes mucho más sencillas, más tranquilas, digamos no tan sofisticada, y el mesero saluda con un amor increíble, los que están en las mesas con unos detalles, la comida riquísima, y uno dice, hombre, acá vuelvo las veces que sea. Es algo que no se percibe del todo, pero se siente. Es algo que las personas muy racionales no son capaces de poner en palabras, pero yo allá vuelvo. Simplemente lo dicen así, yo prefiero Hatsu que Mr. D, ¿cierto? Entonces sí, puede ser el sabor, puede ser alguna otra cosa, pero es eso que hay en esa empresa, que hay en ese producto, que uno dice, yo lo quiero, ¿cierto? El alma se logra cuidando los detalles. El alma se logra que las personas que trabajan con uno, hoy estoy de esta forma y en qué persona me voy a convertir. El alma se logra a través de la cultura de la empresa. El alma se logra a través del vínculo emocional que no solo tengamos con los clientes, con los proveedores, con los que trabajan con nosotros. Al final, ¿qué es el alma? El producto o servicio que yo estoy vendiendo refleja mi mundo interior. Si yo soy capaz de ponerlo al producto o servicio y ese producto o servicio es capaz de convivir con eso y es, digamos, honesto, ahí hay una clara diferenciación. Por eso es que yo digo que el cuerpo y el alma por lo general deben de estar en sincronicidad, deben de buscar el equilibrio. ¿Qué pasa cuando uno solo trabaja el cuerpo? La competencia siempre va a ser por precio. Siempre va a ser por precio. A nosotros nos pasó. Esto no lo digo porque me leí un libro y ya no, nosotros lo vivimos plenamente cuando hicimos esa marca. Me acuerdo un ejemplo que cuando íbamos a entrar a una tienda, a un restaurante, etc., capacitábamos los meseros, les dábamos la inducción y les preguntábamos el día de nacimiento de sus hijos, los que tenían. Y ese día, después de un año, cualquier cosa, les llegaba una caja, digamos, de Hatsu a su familia, al niño que estaba cumpliendo años. Eso claramente crea un vínculo emocional con la marca, que esa marca tiene algo. Eso es lo que me ha pasado a mí en los negocios, pero hay que construirlo. Lo primero que hay que hacer es vender. Y cuando vamos a crear un plan de negocios, no quiero que se asusten con esto que estoy diciendo, pero es más o menos pensar un poquito, si me voy a meter a esa idea, ¿qué voy a hacer? Después de trabajar el cuerpo y el alma, es, hombre, ¿yo qué quiero con esto un poquito, cierto? ¿Para dónde voy? El primer mes pues quiero vender 100 unidades, el segundo mes pues ponerle un poquitico como de intención de a dónde quiero ir. Y esto se los traduzco, si uno se monta en un taxi y no le dice nada, el taxista lo lleva para donde quiera. Pero si uno le dice voy específicamente para un sitio, hombre, vamos para ese sitio de A a B. Nos encontramos un choque en el camino, tenemos que dar una vuelta, irnos por otra parte, pero la intención es llegar allá. Eso, vuelvo e insisto, en los emprendimientos, por lo general lo que me ha pasado a mí, lo que uno intenciona como objetivo, no es que lo vaya a cumplir al 100%, pero sí le da una idea de más o menos cómo nos debemos de mover para buscar un camino, ¿cierto? Y ahí sigue un tema importante, después de uno planificar todo esto, es la plata. ¿De dónde sale el dinero? No soy capaz, es que plata no hay. Un elemento importante para rescatar ahí, siempre las buenas ideas son buscadas por el dinero. Siempre las buenas ideas son buscadas por el dinero. Y no pensemos en grandes negocios ni nada. Si uno tiene una buena idea, si uno demuestra que el negocio es rentable en papel, en PowerPoint, o en Canva, si uno hace una media proyección ahí sencillita en Excel, como vea que es que esto, si lo intencionamos bien, da. Yo le apuesto que los amigos y familiares a uno son los que primero lo financian con algo de esto si uno no tiene el dinero. Venga, yo le presto $1.000.000 de pesos, venga, yo le pongo 2 y empezar a testear a ver si lo que uno quiere sacar sí funciona.
sí funciona. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Cuando empezamos Hatsu no teníamos, yo tenía 24 años más o menos. En ese momento no tenía el dinero y lo que hicimos fue vender el 30% a puros amigos y familiares que tenían que poner a 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos mensual, y ahí logramos reunir la plata para empezar el proyecto. Hombre, que es muy riesgoso pedirle a los papás o a los amigos, sí, claramente, pero si uno está convencido de que lo que está haciendo va a funcionar, pues métase, ¿listo? Entonces el primer bloque acá resumiendo es el de la oportunidad, el segundo es como el plan de negocio, la estructuración un poquito de lo que tenemos. Ahora tenemos muchas herramientas que nos permiten, pues obviamente un apoyo para hacer el plan de negocio. Bueno, y el tercer bloque es la implementación. ¿Qué pasa con la implementación? Entonces mucha gente tiene ideas y ahí se quedan. Otra gente es capaz de ir y montar como su estructura, pero ahí también se queda. La verdadera parte difícil es la implementación, ¿cierto? O sea, tirarse al agua. Asumir los miedos, la incertidumbre. ¿Qué pasa con este tema? Lo primero es que cuando uno va a hacer emprendimiento con una idea propia, eso genera muchos miedos. Yo he identificado algunos. El primero, las personas que más lo quieren a uno son probablemente los que más lo bloquean para hacer emprendimiento. Lo quieren tanto a uno que no lo quieren ver en incertidumbre. Entonces a ustedes probablemente les ha pasado que el abuelito, que la abuela, que la mamá, pero ¿para qué vas a hacer eso? Mejor conseguirte un trabajo tranquilo y vení. ¿Cierto? Lo quieren tanto a uno que no lo quieren ver en incertidumbre. Lo segundo es, el emprendimiento lo pone a uno en evidencia de ser un fracasado muy fácilmente. Y a nadie le gusta sentirse ni que lo vean como fracasado. ¿Por qué les digo esto? Porque claro, usted empieza su negocio con usted solo, o con un par de amigos u otro amigo, y empieza y no funciona el negocio. Entonces las personas que al principio le dijeron, ¿para qué se va a meter tan? ¿Sí ve? Se lo dije. Ahí le caen con todo. Usted si empieza a financiar eso para familiares, con plata de familiares y amigos, entonces va, mamá, ¿sabes qué? Me prestaste 5 millones de pesos, 10 millones, me quebré. ¿Listo? Entonces es un tema súper doloroso emocionalmente. Y entonces se los cambio. Vaya, haga el segundo emprendimiento y vuelva y pídale plata a su mamá o a su papá o al que sea. Entonces es muy difícil. Es muy difícil porque ya quedaste como un fracasado. Entonces el emprendedor es como en una bisagra. Entonces, si a uno le va bien, la gente que vos sos un teso, vos sos muy bueno, es que vos sos un berraco. Y si a uno le va mal, ¿sí ve? Yo ya le había dicho, ¿para qué se arriesgó? Entonces uno está ahí siempre como en esa mitad, como asumiendo como eso. Y hay que entender que el mundo funciona así, pero hay que como tomar ese paso de la incertidumbre. Y el tercero es, vea, usted puede haber estudiado en las mejores partes, puede haberse leído los mejores libros, puede tener la mejor herramienta para que le hagan un plan de negocio, puede tener los mejores asesores, puede tener la plata para financiar el plan de negocio, etcétera, etcétera. Y eso no garantiza que a uno le vaya a ir bien el emprendimiento. Hay que atravesar la incertidumbre y eso a la gente no le gusta tanto porque uno quiere ir de este punto A al punto B y ya sé que voy a ir allá y el Excel super cuadrado. Eso no pasa en el emprendimiento. Eso no pasa en el emprendimiento. Entonces, ¿qué se debe hacer? Es, como digo yo, cuando uno se va a meter en esto, ese proceso de la incertidumbre que se atraviesa ¿con qué? Con mucho trabajo, como a veces desorganizado, porque usted es como la semilla tratando de ver a ver por dónde sale, y mucha fe. Y traduzco fe, tener certeza que lo que yo estoy haciendo va a pasar. Por eso es tan importante que dos cosas, que el emprendedor le ponga mucho enfoque y atención a su emprendimiento. Hay veces no se puede, tengo que estar trabajando allí y buscar otro, sí, pero que cuando estés trabajando acá le ponga mucho enfoque y atención. Y el otro tema es que si uno no tiene ese fuego interno para hacer emprendimiento, ese sentido de vida, eso que yo todos los días me levanto es hacerme matar por este emprendimiento, mejor no lo haga. Porque esto requiere como
una fuerza vital extra para uno hacer emprendimiento, porque aparte del negocio que se empiece a vender, que eso es muy difícil, que coja tracción, de manejar el negocio, de empezarlo a escalar, de empezar a afinar los procesos, etcétera, uno tiene que lidiar también con todo el proceso emocional, ¿cierto? La gente tallándolo, me refiero a socios, familiares, que esto, que no sea bruto, que espera este riesgo no, que por qué vas a avanzar así, que cambia opinadores, en fin. Entonces uno tiene que estar muy fuerte acá. Por eso yo siempre digo cuando me invitan a charlas algo, es muy importante trabajar el mundo interior de uno, ¿cierto? El mundo interior, como resuene con usted. Hay gente que resuena, o más bien, elevando la energía vital. ¿Cómo se eleva la energía vital? Pues con varios elementos. Hay gente que resuena, por ejemplo, con ir a la oración, a la capilla, hay gente que resuena con el yoga, hay gente que resuena simplemente caminando por un bosque, hay gente que resuena con la meditación, ¿cierto? Eso es un elemento importante que yo creo que cuando uno trabaja eso empieza a hacer transformación en su ser. Lo otro es la alimentación, ¿cierto? Un poquitico de, hombre, si yo estoy bien por dentro en la alimentación, pues voy a pensar mejor, me van a llegar mejores ideas. Eso es lo que yo creo y en eso he trabajado y cuando uno se siente liviano, no hay por qué sentirse tan pesado, en fin. Hay que ponerle un poquito en qué enfoco lo que como y cómo lo como. Eso a mí me ha parecido, digamos, de los grandes cambios importantes que he logrado. Yo me enfermaba mucho, hice cambios, no me volviendo vegetariano, nada, sino cambios de verdad, ser más consciente de qué se come y eso es, digamos, importante. Y lo otro, pues, cuando uno está en el emprendimiento, pues el pasado ya pasó, el futuro, pues, es creado por uno se preocupa mucho, hay mucha atención, ustedes no se imaginan en este momento yo estoy pasando por una incertidumbre muy grande, llevo 3 años y medio con un tema digital tratando, Dios mío bendito, y dice uno con mucha presión externa y uno dice, ¿por dónde voy a sacar eso? Entonces uno tiene que estar, digamos, muy fortalecido para poder atravesar, digamos, esos caminos. Eso es básicamente como el modelo que yo utilizo y lo demás es historia. Ya sacamos Hatsu adelante, empezamos a vender en el 2010 y eso fue creciendo y fue escalando y empezó a gustar el producto. Había una competencia muy grande que era con Coca-Cola y Postobón, ¿cierto? Con el tema de las exclusividades, de las neveras, fue bastante difícil. Nos rodeamos bien, sobre todo de asesores, que es muy importante. Saben que ahí me detengo un poquito. A nosotros nos ayudó mucho asesores veteranos. ¿Qué pasa con los señores, con los abuelos, con los amigos veteranos, con los papás? Tienen sabiduría de gente que tiene conocimiento, pero ya pasó por eso, o sea, experiencia. Y esa combinación es súper potente. Hay que saber preguntar y coger los elementos que a uno lo pueden favorecer, pero a nosotros nos sirvió mucho eso. Y empezamos a escalar la compañía. Y bueno, y gustó el producto y ahí, como ustedes saben, después pudimos materializarla en una venta. Hoy, digamos, cuando ya estoy en temas digitales, creo que hay que escoger bien uno dónde pone la atención, dónde maximiza su esfuerzo. Hoy tenemos pues todas las herramientas. El que quiera ser ignorante hoy es porque quiere, ¿cierto? Pero hay mucha información, lo que ustedes les están dando, todo esto que les están dando allá en la universidad, todo el conocimiento que hay es para uno poder meterse, escalar, asumiendo riesgos y entendiendo que este camino del emprendimiento puede ser muy gratificante, pero no es fácil. Pues hay que darle, ¿cierto? A mí me gustó mucho, para concluir, estudiar también sobre educación financiera. Eso es un tema que a uno nadie le enseña y que es muy importante. ¿Saben qué? Porque empieza a coger un poquito de tracción la empresa y si usted no sabe manejar la plata, si usted simplemente eso se le deja a un contador o lo deja por ahí, no creo que tiene tanto sentido. A nosotros nos pasó, entonces creo que es importante que
si ustedes pueden acoger eso de una vez. Educación financiera, ponen los mejores libros de educación financiera que hay y a leer, a entender, a ver por qué, cómo se crece el capital, que eso no se lo enseñan a uno, eso es como cosas de sexo, a uno tampoco le enseñan, uno viene a aprender después de viejo, pero hay que meterse como a aprender esas cosas que son bien importantes para poder, digamos, avanzar y no quedarse, digamos, en stop pues, o frenado en los negocios. Eso para mí fue muy relevante. Bueno, para finalizar, simplemente una reflexión, y nos lo muestra la naturaleza. Los árboles tienen raíz, tienen tallo, tienen ramas y tienen hojas. A veces, como esta aceleración en el mundo, sobre todo el mundo tecnológico, digital, ya todo está creciendo, nos pegamos mucho y queremos ver los frutos y las hojas muy rápidamente. Pero sin lugar a dudas hay que tener estructura. Esa estructura la vamos logrando con una educación no tan empírica. La vamos logrando con unas bases fuertes, con unas bases contundentes, con un orden, con disciplina, con un proyecto que a uno lo haga pensar y lo haga visualizar algo diferente. Eso se logra, en mi opinión, a través de la universidad. Julián, tú que empezaste tu camino con una idea clara de lo que querías construir, cuéntanos cómo nacen los sueños y cómo se convierte un sueño en proyecto de vida real. Carolina, buena pregunta. Yo soy un soñador. La invitación que les hago es a pensar, a soñar en grande. Si uno no tiene sueño, no tiene un motor que lo jalone y lo haga pensar en cosas. Con una anécdota. Cuando yo estaba por ahí de 17 años, yo pegaba el mapa de los sueños en mi casa. Y los amigos iban a mi casa y me gozaban. Me gozaban que porque yo era muy soñador, que porque pegaba esas cosas en ese momento muy materiales y esto y esto, y eso se fue cumpliendo. Y siempre me ha caracterizado ser soñador, ¿cierto? Porque qué sentido la vida tiene sin uno soñar, sin uno buscar algo. A mí me gusta como ese fuego interno que me hace perseguir algo, no solo en la materialidad, en otras cosas, pero piensen en grande, intencionen, conéctense con el cielo, conéctense con su interior y creen intenciones. Y ojo, cuando las empiecen a crear, muy atento a los mensajes, a los mensajeros y a las señales, ¿cierto? Pero hay que intencionar, pedir sin miedo, nunca preguntar ni cuándo ni cómo, nunca preguntar ni cuándo ni cómo, pero sí intencionarlo. Estudiar una carrera técnica o tecnológica es dar un paso gigantesco hacia el futuro, porque elegir una carrera profesional en Uniminuto puede marcar la diferencia para alguien con tu visión. Uniminuto y el SENA yo creo que cumple un papel muy importante y es como todo ese acceso a la información que un país a través de la educación puede tener, ¿cierto? Esa estructura se supone que nos la dan eficientemente para empezar a construir los sueños. Ahí es donde se vuelve relevante Uniminuto y todo lo que esto caracteriza para uno hacer buenos planes de negocio, generar una idea. Colombia tiene mucho potencial, los colombianos tenemos mucho potencial, pero no la tenemos que creer. No la tenemos que creer a través de los sueños, a través de la estructura. En este caso, Uniminuto yo creo que es un canal para uno avanzar en ese sentido. Tú hablas de hacer lo que te apasiona. ¿Cómo le encontraste el sentido a lo que haces y cómo eso te ayuda a seguir adelante? Realmente para mí hago lo que me apasiona. Hubo un momento de mucha desesperanza donde yo decía, ¿qué me pongo a hacer? Pero realmente dije, yo tengo que seguir haciendo emprendimiento, es decir, sembrando la semilla. Hay otra gente que ya es capaz de escalar, ser gerente, yo no. Yo soy capaz de sembrar la semilla y buscar la salida de un emprendimiento. Llegar a esas conclusiones pues no es fácil, tampoco por la presión, por la necesidad, etcétera. Pero desde que uno esté en esa búsqueda de estar conectado con uno, como de darle sentido a su vida, porque ya uno va creciendo y se empieza a hacer preguntas más, digamos, profundas. Bueno, ¿yo para qué estoy aquí en esta vida? ¿Yo cuál es mi propósito? ¿Qué tengo que hacer? No simplemente ser un sobreviviente de la vida, sino ser un creador. Yo creo que eso es esencial en algún momento, parar, detenerse, para ver yo para dónde voy, en qué persona me quiero convertir. Y para quienes han realizado ya una formación técnica, pero aún no se animan a dar el siguiente salto,
¿Qué les diría si les preguntan que para qué tanto estudio o que si vale la pena una carrera universitaria? Buena pregunta. Yo creo que el estudio nunca sobra, la estructura nunca sobra. Dar los pasos, bien sea para quedarse como empleado o como emprendedor, debemos de tener claro que esa estructura es fundamental para poder avanzar. Yo no me imagino yo este camino que he tenido en el emprendimiento sin haber estudiado. O sea, las conversaciones que tienen obviamente son más profundas. Cuando uno le empiezan a llegar problemas, pues uno lo sabe gestionar de diferente forma. Uno atraviesa los procesos de investigación, los procesos de entender los objetivos y cómo llegar a ellos. En fin, yo creo que eso como que es fundamental y ha sido fundamental en mi proceso. Julián, y si miras hacia adelante, ¿qué ves para las personas que estudian en Uniminuto dentro de 5 años? Yo siento que los que estudian en Uniminuto dentro de 5 años tienen la posibilidad no solo de convertirse en otra persona, sino de crear unas muy buenas bases para encontrar el camino que quieran en términos laborales o en términos de emprendimiento. Yo creo que ahí está la magia. Yo creo que este camino, el que les vengo a hablar yo del emprendimiento, es un camino muy mágico, difícil, con mucha incertidumbre, muchos miedos, pero genera, digamos, mucha satisfacción. ¿Y cuál fue ese momento clave en tu vida donde te diste cuenta que tu historia iba a ser distinta a la de los demás? No, yo no es, pues claramente mi historia es diferente a la de los demás. Siempre he tratado de obrar con el mejor sentido para mi vida, con todos los retos que la vida tiene. La vida no es así, ¿cierto? La vida es de cosas muy buenas, cosas malas. La vida atravesamos momentos de calma, momentos de tormenta, momentos de duelo, ¿cierto? Yo lo que siento es que para cada uno de esos momentos hay que profundizar, hay que tener las mejores herramientas para atravesarlos. Porque a veces sentimos que la vida es muy buena si solo está así y es muy mala si está así. No, sabemos que la vida tiene esas altas y bajos, hay que gestionarlos de la mejor manera. Julián, empezaste vendiendo productos muy distintos a los que haces hoy. Entonces, cuéntanos cómo transformaste la necesidad en propósito. Transformé la necesidad en propósito. Yo creo que ahorita lo dije en medio de la charla, es no solo buscar el dinero y buscar los procesos y buscar el cuerpo del negocio. Yo creo que ahí aplica un poquito, es también trabajar el alma. Cuando uno combina esas dos cosas de los negocios, es capaz de darle un sentido diferente y buscar un propósito más allá de conseguir ese objetivo. Bueno, ¿y alguna vez pensaste en rendirte? ¿Qué te hizo seguir adelante cuando parecía que todo se complicaba? Claro, esos momentos que uno piensa en rendirse son momentos que llegan, por supuesto. Ahí es cuando digo durante la charla que si uno no tiene como esa fuerza vital adentro para atravesarlo, mejor no haga eso. O sea, hay momentos de mucha desesperanza, pero como que hay un sostenedor de todas las cosas que no lo deja caer a uno del todo, ¿cierto? Es como esa energía que lo hace a uno levantarse y seguir adelante. Pero por supuesto, no podemos creer que no van a haber momentos de desesperanza, de miedo, de incertidumbre, de tristeza. Hay que tener las herramientas para poderlo atravesar. Cuando lleguen, uno saber gestionar y avanzar. Listo, en este momento, pues ustedes saben que, por ejemplo, el tema de salud mental, que es súper fuerte, ¿cierto? Que estamos ahí, que todo el tema, hay que tomarse una droga, es que no puedo con los problemas. Yo creo que muchas veces uno tiene que atravesar eso, meterse en la sombra, no poder creer que siempre es luz, no, meterse en la sombra. Y una vez metido en la sombra, uno es capaz de hacer transformaciones internas que le permiten dar el siguiente paso. No es fácil, pero yo creo que es posible. Julián, y algo importante es saber qué rol jugó el estudio, la disciplina o el aprendizaje autodidacta en tu camino como emprendedor. Sí, la autodisciplina y el rol autodidacta y como esas ganas de conocimiento es fundamental, o sea, la curiosidad. Entender que a través de la curiosidad, de hacerse preguntas, de tener disciplina, de la constancia, es determinante para este camino del emprendimiento, porque uno a veces tiene muchos momentos en que quiere tirar la toalla, no seguir con esto, no tiene sentido, pero si uno es juicioso y hágale, eso rompe y avanza.
Y para quienes han realizado previamente estudios técnicos y sueñan con crear algo grande pero no saben por dónde empezar, ¿qué es lo primero que deberían hacer? Como les dije al principio de la charla, si quieren crear algo, yo creo que empiecen a escribir, empiecen a investigar, hagan un buen plan de negocio, no para que se cumpla a cabalidad, sino para tener un marco, digamos, claro de por dónde se va a ir. Le ponemos mucha limitación al tema del dinero. Recuerden que siempre las buenas ideas son buscadas por el dinero y que tenemos la capacidad, si hacemos unos buenos planes de negocio, al menos de conseguirlo para ese tramo inicial. Quítense los miedos, es muy difícil, pero atrévanse, porque y la vida le da a uno como ese sentido para tirarse al agua. No hay que esperar mucho, a veces no hay que pensar tanto y avanzar. Eso suena súper fácil decirlo, pero yo sé que es muy complejo. Yo he estado ahí en ese punto donde probablemente ustedes puedan estar. Y lo otro es, sueñen bastante, sin miedo a soñar. A uno no le cobran nada por soñar, por intencionar, por irse a ese campo cuántico y ver el montón de posibilidades que hay para que nosotros surjamos y de verdad nos volvamos creadores de la vida. Julián, muchas gracias por este espacio. Definitivamente tus palabras nos demuestran que nada está fuera de nuestro alcance cuando tenemos visión, disciplina y ganas de transformar. Y para ti, como egresado de formación técnica o tecnológica, Uniminuto ha diseñado una ruta pensada especialmente con programas flexibles, homologación de materias, recursos para emprender y un acompañamiento real desde el primer semestre. Así que, ¿qué estás esperando? Elige tu carrera y empieza a construir tu proyecto de vida. Porque aquí, en Uniminuto y en esta Feria CEPRO, el poder de elegir es tuyo.